El grano en Ucrania. Uno de los grandes problemas el año pasado, una de esas cuestiones a solucionar porque iban a venir los problemas del hambre. No hablamos solo de los precios, que ya están disparados en Europa. Hoy hemos visto la inflación, por ejemplo, en Reino Unido, incluso más allá de Europa en sí mismo, pero dentro o en esas fronteras cercanas al viejo continente, 10,1%, y los alimentos, determinados alimentos, entre el 30 y el 49% de subida llevan ahora mismo en esos datos de inflación para los británicos. Pero pasa allí y pasa en el resto de Europa. Es verdad que pasa en el mundo, pero no en todos lados. Algunos tienen la inflación más controlada que otros. En Europa lo llevamos regular. Uno de los problemas era el grano. Se estaban encareciendo los alimentos por dos cuestiones. Una, faltaba, y dos, el transporte se estaba encareciendo con todos los problemas energéticos. Se trató de solucionar el problema energético, se rellenaron las reservas y se trató de solucionar el problema del grano. ¿Qué se hizo? Consiguieron que Ucrania y Rusia se sentasen para abordar un acuerdo en cuanto a la exportación de grano desde Ucrania. Y además, la Comisión Europea hizo una cosa que se ha terminado revelando como una trampa hacia el resto de países, que es que le quitó los aranceles al grano en Ucrania y, sin embargo, le siguió dando todas las ayudas de la política agraria común, a pesar de los pesares, porque Ucrania no cumplía con todos los estándares que hay para Europa. Pero se le han dado una serie de ayudas que salieron de allí. Dicho todo esto, ¿qué está pasando? Que en Alemania, en las últimas elecciones locales, por ejemplo en las zonas de Berlín, el 20% de los votantes se fue hacia el Partido de los Agricultores. Ahora en Polonia, la presión es tan fuerte que Polonia ha prohibido que se venda grano desde ucraniano. De hecho, anoche supimos que permitía que el grano pasase por Ucrania con visas a que fuera exportado y vendido en otros países. Pero no allí. Hungría hizo lo mismo, Eslovaquia hizo lo mismo, Portugal hizo lo mismo. Todo el mundo está en esto porque los agricultores de los países, de esos países que menciono, están muy preocupados con lo que está por venir. Están muy preocupados con que no vendan su grano. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, Fernando Moragón, experto en geopolítica, Miguel Ángel Temprano, analista independiente. A los tres, no sé si puedo empezar por Miguel Ángel, ¿qué pasa con el grano? Porque la solución de Ursula von der Leyen ha sido decir que a cambio de que quiten las prohibiciones en Polonia, les da 100 millones de euros para que paguen a sus agricultores. Mira, esto viene de lejos. Yo en esta casa ya lo comenté hace más de un año. El problema del gas se trasladó de una manera inmediata, no al transporte, porque realmente el transporte es un problema de petróleo. El petróleo se emplea masivamente, el 97% del petróleo se emplea para movilidad, para combustibles de la movilidad. El problema vino en que los fertilizantes que se emplean masivamente para obtener grano se habían encarecido de una manera brutal a raíz del gas. De hecho, la primera fábrica de Europa de fertilizantes, que es una fábrica inglesa, tuvo que cerrar. Con lo cual ya la cosa empezó a estar complicada. Claro, los agricultores no se atrevían a sembrar porque tenían miedo que luego el mercado no recogiera los precios que se veían ellos obligados a pagar con los fertilizantes. Eso fue el primer problema. El segundo problema, obviamente, como comentábamos antes, ha habido una ventaja. El gas, pero un invierno suave en Europa ha hecho que consumamos menos gas para calentarnos. Vale, pero el problema viene detrás en que ese invierno suave ha venido acompañado de una sequía. No ha venido acompañado de un invierno suave con agua, sino con una sequía. Claro, se encuentran ahora los agricultores de todos estos países que su grano les ha costado muy caro. Tienen muy poco porque sembraron poco, porque el que sembraron utilizaba fertilizantes muy caros y porque adicionalmente tienen muy poco por la pertinaz sequía que hemos tenido y que seguimos teniendo en toda Europa. No nos olvidemos que este año es que no ha habido prácticamente nieve en los Alpes, cuando el resto de Europa ha sido, vamos, detrás de eso llegan los ucranianos, claro, que quieren colocar su grano porque es un país, viven de la subvención. Es decir, ahora mismo Ucrania es un país realmente fallido. Si no le damos dinero, no pueden hacer absolutamente nada. No es que no puedan combatir, es que no pueden hacer nada. Por lo tanto, su grano está subvencionado por nosotros. Claro, ellos pueden vender el grano al precio que quieran para colocarlos en el mercado. Entonces se genera ese conflicto
con los agricultores europeos, que dicen, oye, yo no puedo colocar mi grano al precio que viene el ucraniano, o hacéis algo o yo la lío. Acordémonos de lo que pasaba en Francia con lo que llaman los agricultores las primicias, que son las primeras fresas. Los españoles en Huelva, cuando todavía no había llegado el calor a Francia, pasaban los camiones, las colocaban a unos precios desorbitados, y decían, yo no coloco mis fresas, y tiraban los camiones. Bueno, pues 3/4 de lo mismo está pasando aquí. Aquí eran primicias legales, sí, bueno, pero ahí no. Y aquí con las fresas, ahí estamos viendo un gráfico con el tipo de maíz que se va exportando, de maíz iba a decir yo, de cereal, estamos viendo trigo, maíz, etcétera. La mayoría es maíz, por cierto, en lo que sale de Ucrania. Sí, ibas a decir, Fernando. Sí, a ver, el problema, como siempre, ¿quién lo crea? Porque claro, esto al final se ve venir. Quiero decir, ¿quién lo crea? Los políticos europeos, que intentan imponer unas sanciones a Rusia que en la práctica son unas autosanciones. Es decir, el problema es que no piensan a la hora de poner sanciones. Si su objetivo es poner sanciones a otro país para perjudicarle económicamente, reflexione, piense qué consecuencias tiene. Le hemos puesto unas sanciones en el caso del grano, tal, es decir, y el resultado que han provocado el efecto este en Ucrania, que como bien señalaba es un estado fallido y que vamos a tener que subvencionar a los europeos durante muchísimo tiempo, independientemente de cómo acabe la guerra, aunque acabara mañana mismo. Es decir, y que nos va a costar un dinero extraordinario, ya nos está costando. Y claro, y aquí está creando problemas sociales. ¿Por qué? Porque fíjate, los húngaros y los polacos, que en el tema de Ucrania están en partes completamente opuestas, en esto están de acuerdo. Y ojo... Pero porque se les vienen esas revoluciones internas, ¿no?, de los agricultores. Es que justamente una cosa que hace Rusia, yo creo que eso lo hace bien, es jugar por lo menos a medio plazo. Es decir, sabe que las sanciones no han funcionado completamente como quería la Unión Europea en Rusia y que tiene más margen, y sabe que ese problema de autosanciones que nos hemos impuesto nos va a llevar a protestas sociales, como estamos viendo, por diferentes causas. Y a eso también juega, quiero decir, a que vayan cayendo gobiernos debido a las protestas sociales, porque nuestro nivel de vida o de renta va bajando. Bueno, el asunto de Rusia tiene también la parte A y la parte B, pues le pasa lo mismo, pero por el otro lado. Claro, pero luego además es que eso se ha comprobado, es que cuando nos contaban aquello de las hambrunas en África que nos vienen, va a ser esto una catástrofe y tal. Y bueno, era el primer argumento, con el grano, el grano que debía salir de Ucrania era por África. Era por África, todo por África, solo faltaba cantar lo que cantaban en su momento con el tema de Etiopía, por las hambrunas y tal. Es decir, y luego resulta que la mayor parte de todos esos cereales han ido a Europa, no han ido a África, y los africanos están diciendo, ¿yo qué? ¿Esto que nos iba a venir? ¿Qué pasa? Porque no nos ha venido. Es decir, otra vez Europa haciéndose trampas a sí misma. Es otro de los problemas. La solución, y aprovecho para dar la palabra a Luis Rodrigo, la solución es que Europa, para salir de estas sanciones, ponga otros 100 millones sobre la mesa para que los agricultores polacos estén tranquilos. Sí, la de siempre. Bueno, aquí a lo mejor la solución viene por otra vía, ¿no? Pero sí que, según estaba escuchando sobre todo a Fernando y la introducción que hacíais, aquí hay un componente que no habéis mencionado, y es que Polonia vota en otoño. Entonces, el primer ministro, las encuestas no le dan mal, pero tiene al partido de la oposición, bueno, pues con un resultado tampoco desastroso, bastante con posibilidades de disputarle el gobierno. Por eso, Morawiecki ha llegado al extremo de decir, bueno, que pasen los camiones por Polonia, pero le metemos GPS para garantizarnos qué tal. Bueno, pues a lo mejor esa solución podemos trampear y hacernos trampas al solitario, ¿no? Pero al final habrá que esperar. En todo caso, la postura de Polonia se va a mantener firme, precisamente porque al primer ministro no le conviene por motivos electorales, aunque, como sí que decíais, Polonia es, junto con otros países del este, el que más solidario está siendo con Ucrania, y precisamente ahí Polonia sí que puede jugar, ¿no?, con esa ambivalencia, porque ninguno de nosotros va a dudar del compromiso de Polonia con el pueblo ucraniano. En relación al tema del grano, bueno, pues a lo mejor no se trata solo de incentivar el grano ucraniano, sino también de intentar traerlo de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, de América del Sur, estamos hablando de maíz, pero también podemos hablar de soja. Pero eso es una solución, Luis Rodrigo. Eso es una solución. Lo digo porque en realidad la problemática viene para los agricultores europeos, incluso los españoles están en esa queja, viene por la Agenda 2030, que dicen que ojo,
que esto incluso con la parte de la carne de vacas, oiga, no es lo mismo tener una central nuclear Sí, claro. que ganadería, por favor. Entonces, en esa línea está la Agenda 2030, que te sanciona si tienes un número de vacas de no sé qué. Ahora con el grano, que mientras uno está exento, tú estás pagando un dinero y como dice Miguel Ángel, encima te ha costado muy caro. Entonces, en realidad la problemática no sé si va tanto por de dónde sacar el grano como, oiga, es que yo quiero colocar el Como mío. una cuestión de política interna de la configuración de la PAC, por ejemplo. Claro. De la PAC, pero como también dices, de la Agenda 2030, es decir, una serie de compromisos que Europa ha adquirido, que no tiene los medios o a día de hoy, como diría Fernando, se ha autoimpuesto ciertas sanciones, pero yo creo que más, a ver, lo de traerlo de otras regiones es un poco un parche, ¿no? Sí que es verdad que hay un problema mucho más de fondo, que tenemos el coste que tiene el producir ese grano en Europa, y yo creo que por ahí es por donde tenemos que atajar la solución o intentar reconfigurar Claro, y esto no va a política acabar. agrícola común o determinados aspectos de las políticas comunes. ¿Y esto no va a acabar en una política proteccionista? Ayer veíamos, por ejemplo, el tema de los chips, que van a sacar la ley de chips adelante Ya existe. para proteger Europa. Sí, bueno, ya, en la PAC. Si La le PAC, quieres- quiero decir, eso sí. es proteccionismo. Quiero decir, Sí, pero pero- Estados Unidos hace lo mismo, en el tema agrícola. Bueno, la IRA, la inflación Claro, relacional, es decir, está un poco al enfocada a final esto. somos liberales para lo que queremos, pero para lo que no queremos no. Vamos a ver, la Es decir, PAC, la Política Agraria Común, cuando uno conoce bien el campo, te encuentras con que el campo vive de la PAC. Es decir, si te quitan la PAC, Estás muerto. no tienes capacidad de volver a Para plantar. nada. Yo tenía unas fincas que donde yo nunca ganaba con ellas, pero es que si la PAC no se cobraba, las pérdidas eran descomunales. O sea, la PAC es necesaria porque si no, Europa no siembra nada. Y lo que no puede Europa es dejar de depender absolutamente. Este grano que traemos de Ucrania no es grano para que comamos nosotros. Con este grano no nos hace pan ni nada. No, es pero para que los animales. Es para que coman los animales. Es un grano para que coman los animales. Cuando hemos visto que la mayor producción es de maíz, el problema del maíz es que, o mejor dicho, la ventaja del maíz es que consume menos fertilizantes. El mayor productor de maíz es Brasil, que lo que hace es que corta, bueno, de maíz y de soja, corta el Amazonas para producir soja y maíz, que se exporta por todo el planeta. Traerlos de Latinoamérica, insisto, lo has dicho tú, no es una solución a nuestro problema, porque necesitamos seguir, no digo siendo autócratas en términos agrícolas, pero sí necesitamos tener algo. Lo que no podemos es que mañana se monte se monta en Ucrania, porque se monte mañana en Brasil y ya no es que no comamos, porque tampoco comen los animales. Entonces, no hay en Europa no hay ahora mismo ninguna solución más que subvencionar la agricultura. No hay otra. Pero la cuestión es que tendremos que pensar, es que a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hay que poner énfasis en otros sectores económicos donde somos competitivos y en los que no lo somos. Bueno, pero todo esto lo van a cobrar mucho más caro, ¿eh? No, pero es que lo que no podemos es quitar la agricultura de nuestro Pero país. si lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero arrancando, Pero eliminarla. es una manera lenta de matar la agricultura. No, es decir, pero no podemos erradicarla, porque si la erradicamos, mira, lo hemos visto ahora con los chips. ¿Qué nos pasa? Pues que como el único productor de chips está en Taiwán, ahora dependemos. Tú te quieres comprar un coche ahora y lo primero que te dicen en la página web cuando vas a verlos es, ojo, que a lo mejor esto le tarda más de 36 meses. Eso es 1 año y medio. ¿Quién se va a comprar un coche para que me lo entreguen dentro de 1 año y medio? Claro, pero eso es el resultado de que algo que en su momento fue muy boyante y que nos encantó a todo el mundo, que es la deslocalización, se llevó todo este tipo de industrias a países con unos salarios bajísimos, como fue China, y gracias a eso la economía tuvo más o menos en Occidente una cierta prosperidad. Es decir, que nos hemos estado aprovechando de salarios bajos para producir todo este tipo de cosas y en el caso de Taiwán, de TSMC, es decir, bueno, Y no está- vemos como ahora, de una manera también muy democrática, Estados Unidos le ha pegado un buen golpe a TSMC y ha dicho, mira, como las cosas con China van muy mal, ya me vas montando 2 fábricas en Arizona.
además de semiconductores de 7 nanómetros, de los de más alto nivel. Es decir, que es que los problemas generalmente los creamos nosotros. Ya, pero lo pasado, pasado está, y no vale llorar por la leche derramada. Lo que hay que hacer es intentar poner alguna solución, y lo que digo yo es que eliminar la agricultura en Europa no es la solución. No es la solución. Y os pregunto yo, ¿es la solución volverse un poquito más proteccionistas